18:50, arrancamos con otro programa más de La Resistencia. Estamos en vivo por twitch.tv/la_resistencia, salimos por el canal de YouTube, de youtube.com/La Resistencia Radio. Estamos en comunicación telefónica. Comentanos, Horacio, de quién se trata. Bueno, hoy tenemos el honor y el agrado de contar nuevamente con la presencia de nuestra querida amiga Cecilia Pando, una gran referente de la derecha nacional que tenemos aquí en Argentina. Y hemos querido traerla para que podamos opinar un caso muy concreto. Bien se sabe que ha trascendido en estos últimos días que de repente en plena cuarentena fase 1, con el famoso quédate en casa, de repente había ciertas reuniones en Olivos que parece que estaban permitidas, o sea, contrariando el propio de nuevo que había firmado el presidente. ¿Por qué hemos querido llamar a Cecilia Pando para opinar de este tema? Por una cuestión muy específica, particularmente por su trayectoria en cuanto a su familia, a partir de un hecho. ¿Cuál fue la excusa que dio Alberto Fernández por haber violado su propio DNU? La culpa la tiene Fabiola, la mujer. O sea, más machirilo no se encontraba. Pero ¿qué es lo que quería rescatar? Y ahora sí damos la palabra a Cecilia en este sentido. Porque hay que recordar que Alberto Fernández sancionó a un capitán de la Marina por no controlar a su señora esposa. Esto es lo que yo quería traer a colación. Parece ser que el actual presidente, en su momento, digamos, sancionó, y no es la primera vez que sucede, por eso queremos escuchar de Cecilia, que se sanciona a un militar por los dichos que diga su esposa. Es como si el militar no controla lo que sucede en su casa, no está apto para el ejercicio público. Bueno, ahora parece que el jefe de Estado, en este sentido, tenía como una excepción a la regla. Cecilia, toda suya la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, la verdad que es una vergüenza, bueno, lo que sucedió en Olivos y cómo el presidente mandó al frente a su mujer, ¿no es cierto? Pero es un poco, bueno, que se viene manejando. Yo te cuento que cuando a mi marido lo sacan del ejército por una carta que yo mandé al diario La Nación en defensa de la vida y en contra de los derechos humanos, lo sancionaron a mi marido. Sí, mi marido jamás dijo nada con respecto a lo que yo había escrito. Bueno, en realidad sí dijo que él compartía la carta, sí, pero él no sabía que yo le iba a mandar. Y lo sancionan a mi marido, ¿entendés? Y acá, y bueno, y en su momento, Alberto Fernández, el actual presidente, era jefe de gobierno. Y no dijeron absolutamente nada. Nadie dijo absolutamente nada. Todos estuvieron de acuerdo que se lo sancionara a mi marido por los dichos de su mujer. Y en ese momento también me recuerdo que había saltado Aníbal Fernández y lo había acusado a mi marido de pollerudo, que se escondía tras mis polleras. Así fue la declaración que hizo Aníbal Fernández, a lo cual yo, bueno, después le recordé ese hecho y le dije, al fin y al cabo el que resultó pollerudo fue el presidente de la Nación, ¿no es cierto?, que la mandó a la mujer al frente y él quería zafar de cualquier forma. Lo que nos ha sucedido a nosotros fue una manera de silenciar a todas las mujeres de los militares, porque después compañeros de mi marido nos decían y les dijeron a sus maridos, a sus mujeres, que no hablaran de ciertos temas políticos, ¿sí? Porque si no iban a ser sancionados. O sea, se pasó el mensaje, fue un mensaje mafioso por parte del gobierno en aquel entonces, con la complicidad también en su momento del jefe de Estado Mayor que avaló todo eso. Bueno, y hoy estamos viviendo todo lo contrario, ¿no es cierto? La mandan a la mujer al frente, el presidente zafa, porque realmente, y aparte es muchísimo más grave lo que hizo el presidente, porque lo mío, bueno, fue una carta, sí fue muy grave que lo hayan sacado a mi marido del trabajo, que lo hayan sancionado porque me expresé libremente, pero lo que sucedió acá es muchísimo más grave todavía. Murieron más de 100.000 personas. Hay gente que se quedó sin trabajo, se arruinó durante la cuarentena estricta. Nos amenazaron que si salíamos podíamos ir presos. Violaron la Constitución Nacional, ¿sí? ¿Para qué? Para que el gobierno de turno pudiera hacer lo que quisiera en Olivos, porque no era los que fueron, no era personal esencial. Los que fueron a Olivos a visitar al presidente o a visitar a la primera dama, no, fue el peluquero y entró un montón de veces, fue el entrenador de Dylan, festejaron cumpleaños y así nos tomaron a todos por tarados, ¿sí? Y no les importó absolutamente nada en las condiciones que estaba el país y que sigue el país, ¿no es cierto?, sumergido en la pobreza
debido a estos incompetentes que nos gobiernan, ¿no es cierto? Así que, ¿qué podemos esperar de ellos? Nada, absolutamente nada. Bien, y en este sentido creo que es más que importante remarcar esta idea porque tenemos que hacer hincapié quizás en una cuestión un poco más jurídica en este caso. El presidente, además de desempeñarse como representante de la nación en materia internacional, es en este momento jefe del ejército, es decir, es quien ostenta el mando militar por excelencia. Sí. Entonces, sí. ¿qué es lo que sucede? Resulta que sus subalternos, entiéndase como capitanes, generales, tienen que hacerse responsable de lo que diga un familiar directo de ellos, como puede ser su esposa. Sin embargo, él no asume la responsabilidad. Bueno, hoy de hecho sí de dijo... su mujer. Hoy dijo una cosa que decía que se hacía cargo, pero la Sí, realidad es que él dijo que se hacía... Bueno, pero dijo que se hacía cargo recién, ¿no? Después de todos los palos que le pegaron por todos lados, porque fue una vergüenza que de entrada no pidiera disculpas. Quiso zafar, la metió a la mujer en el medio, y él es el presidente de la nación, él se tiene que hacer responsable. O sea, no le puede decir a la mujer, no vamos a festejar el cumpleaños, estamos en cuarentena estricta, hay gente que está muriendo, pero no les importa absolutamente nada. Y lo hizo, o sea, y recién hoy pide perdón, porque no le queda otra, porque sabe que está el tema de las elecciones, y que esto arruina su imagen. Por eso piden perdón. Lamentable, es un gobierno de inmorales. El que tenemos es un gobierno de inmorales. Y lo curioso es que pida perdón por este hecho, concretamente, ¿no? Cuando en realidad por lo que tendría que haber pedido perdón es por haber forzado al pueblo argentino a fundirse, a perder sus trabajos, a matar de hambre a sus ciudadanos, familias enteras que se quedaron sin sustento, sin empresas, sin trabajo, y por toda la gente que se está yendo hoy en día del país, sí, con una mano atrás y una mano adelante, por culpa justamente del destrozo que hizo él con estas políticas que él mismo no respetó, y que a las personas que no las estaban respetando, él los acusaba por cadena nacional prácticamente, porque hacía estas conferencias que salían en todos los medios constantemente. De su poder. Exactamente, y trataba de idiotas, ¿no? Trataba de tontos, trataba de inútiles, de irresponsables y de homicidas incluso, ¿no? Sí, a quienes sí. hacían cosas mucho menos graves de lo que hacía él, gente que iba a intentar trabajar, gente que iba a intentar asistir, por ejemplo, a familiares con alguna enfermedad, etcétera, ¿no? Y ahí, Cecilia, nos gustaría saber tu opinión, porque pensamos también si quizás ahora con esa suerte de antecedente que siente el propio presidente, si los familiares de militares no van a tomar quizás, aunque sea una misiva pública, si van a tomar alguna acción, porque ciertamente si el propio presidente ya está cometiendo un delito y se excusa diciendo, bueno, pido disculpas, ¿por qué no se aplica retrospectivamente para aquellos que fueron sancionados en su momento? Como pienso en el caso de su familia, de tantas mujeres que vieron que sus maridos eran sancionados dentro del ejército, o incluso la gente que fue arrestada por estar entrenando solos en el medio de un lago o vendiendo cubanitos para darle comer al hijo, que también terminaron presos. Digamos, ¿acaso no habrá una reacción de la sociedad en este sentido? Eso sería muy interesante, que la gente comience a reaccionar, ¿no es cierto? Yo lo hablamos justamente con mi abogado a este tema de iniciar algo, ¿entendés? Porque mi marido, o sea, perdió el trabajo, ¿sí? Y a él, o sea, lo retiraron. ¿Y a él quién lo va a retirar? O sea, cuando fue muchísimo más grave, en un momento de crisis terrible en la que se encuentra el país, lo que él hizo. Esperemos que sí, que se tomen acciones. De mi parte, obviamente que vamos a tratar de tomar algún tipo de acciones, y espero que la gente también se sume, porque son cosas que no se pueden dejar pasar. Es un presidente, es el que tiene que guiar el país, y lamentablemente lo llevó a la ruina, totalmente a la ruina al país. Se burló de todos nosotros en la cara, mientras nos exigía una cosa, él hacía otra. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y así estamos. ¿Cuántas empresas también se fueron del país y se perdieron miles de puestos de trabajo? ¿Cuántos amigos de nosotros aquí, qué familia no se le murió un pariente o un amigo y no lo pudo despedir? O sea, es gravísimo el tema, para no dejarlo pasar. Yo creo que no hay que dejarlo pasar.
Ahora, bueno, dicen que van a hacer juicio político, que le van a hacer juicio, pero espero que no quede en la nada. En cualquier país serio del mundo se retira, se tiene que retirar, porque muchas veces, muchos ministros se han retirado por mucho menos de lo que hizo Alberto Fernández. En cualquier país serio no tendríamos, una asociación ilícita llamada kirchnerismo al frente del poder, pero bueno, es... Tal cual, exactamente, que aprovecharon este encierro, que nos amenazaron en este encierro para dejar libre a todos los delincuentes, todos los corruptos que formaron parte de la asociación ilícita de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, vos fijate lo perverso que fue y que es este gobierno. Esperemos que la gente se despierte ahora en el momento de votar, ¿no es cierto? Sí. Que tome conciencia de que no podemos seguir así, no se nos pueden seguir riendo en la cara. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Esperemos que no quede en la nada, que se tomen medidas serias y que la gente accione, la gente que sufrió la pérdida de trabajo, la gente que se le murió algún familiar, tiene que accionar con lo que hizo el presidente de la Nación, que es vergonzoso. Bien, y bueno, y recordarle a la gente que así como Alberto Fernández desde el primer día nunca cumplió con las restricciones, ustedes si tienen que salir a trabajar, si tienen que desempeñar sus funciones, no dejen de hacerlo porque un hipócrita, un cara dura y un delincuente les diga que no lo pueden hacer o que los intente denigrar por hacerlo. Sigan trabajando, sigan desempeñando sus funciones, sigan alimentando a sus familias y por supuesto sigan luchando por un mejor país. Te agradecemos muchísimo, Cecilia, por la comunicación. Lamentablemente los tiempos en la radio son limitados. Sí, yo les agradezco mucho a ustedes, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a vos y bueno, nos estaremos viendo en próximas ocasiones, escuchándonos por lo menos acá en la radio. Así que bueno, más que agradecidos y nos despedimos. Bueno, muchísimas gracias, saludos a todos. Le recordamos a la gente que este y todos los blogs se transmiten por twitch.tv/la_resistencia, se suben al canal de YouTube de La Resistencia, youtube.com/la_resistencia radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.